A mediados de los 80, tres hombres muy distintos cruzaron sus caminos. Uno era un animador de Disney despedido por soñar demasiado. Otro era un científico que quería pintar con píxeles en lugar de pinceles. Y el tercero, un empresario que acababa de ser despedido de su propia compañía y buscaba desesperadamente su próxima apuesta. Juntos formaron un estudio que durante años perdió millones, fue ignorado por Hollywood y estuvo a punto de desaparecer más de una vez, pero juntos, contra todo pronóstico, reinventó la animación, conquistó a Disney y creó algunas de las películas animadas más queridas de todos los tiempos. Llegó a la cima y luego cayó. Esta es la verdadera historia de cómo Pixar pasó de ser un fracaso financiero a cambiar la historia del cine para siempre. John creció fascinado por Disney. Desde niño dibujaba personajes y soñaba en trabajar en sus películas. Entró a estudiar en el recién creado programa de animación de CalArts, fundada por Disney para encontrar nuevos talentos. Allí coincidió con futuros gigantes como Tim Burton, Brad Bird y Henry Selick. Su estilo siempre se distinguió por buscar emoción en cada cuadro. Pero mientras todos seguían el camino tradicional, Lasseter se obsesionó con solo una idea. ¿Y si las computadoras podrían contar historias enteras? En 1981, mientras trabajaba en Disney, vio Tron. No era una gran historia, pero la estética digital le voló la cabeza. Intentó convencer a la compañía de hacer un corto experimental usando animación 3D. Al principio recibió apoyo, pero la gerencia de Disney consideró que esto era una pérdida de tiempo y dinero, sin mencionar que esto podía ser una amenaza para la animación 2D. La frase que Lasseter recuerda de esa época es: la animación por computadora nunca reemplazará el arte de un dibujo a mano. Hasta que en 1983 fue despedido, un despido doloroso para Lasseter, pues sentía que las puertas de sus sueños estaban cerrando, pero ese dolor se convirtió en el punto de partida para una revolución. Mientras tanto, George Lucas y su equipo buscaban mejorar las tecnologías digitales para mejorar los efectos visuales de sus películas. En 1979 creó la división Computer Graphics dentro de Lucasfilm. El objetivo, desarrollar un software y hardware que pudiera procesar imágenes tridimensionales para el cine. Al frente estaba Ed Catmull, un científico con un sueño que parecía ciencia ficción: algún día una película completa hecha 100% en computadora. Catmull contrató ingenieros, programadores y artistas, entre ellos un joven llamado Alvy Ray Smith, y en 1984 Lasseter se unió al grupo. En ese laboratorio nacieron cortos experimentales como The Adventures of the Andrew and Wally B, que mostraban por primera vez personajes animados en 3D moviéndose con gracia y humor. Pero Lucas tenía un problema: el divorcio con su esposa y el fracaso de Howard the Duck drenaron sus finanzas. El departamento de gráficos debía venderse. En 1985, Steve Jobs, fundador de Apple, fue expulsado de su propia compañía por problemas que no vamos a indagar acá, porque eso ya sería alejarnos un poquito de el tema del día de hoy. Pero en su búsqueda por nuevos proyectos, escuchó que Lucasfilm quería vender esa división. Sin embargo, Jobs no estaba pensando en el cine. Lo que a él le interesaba era una computadora que habían desarrollado, la Pixar Imaging Computer, diseñada para crear y procesar imágenes de altísima calidad, útil para medicina, meteorología y animación. Compró la división por $10 millones y la rebautizó como Pixar. Pero el negocio de hardware no despegó. Pixar Imaging Computer costaba $135 millones y vendían apenas unas cuantas unidades al año. Jobs, sin embargo, seguía financiando el equipo porque creía que de alguna manera esa tecnología sería revolucionaria. Durante casi 10 años, Pixar fue para Jobs más un agujero financiero que un éxito. Invirtió más de $50 millones de su propio bolsillo para mantenerla viva. Para demostrar la capacidad de su tecnología, Lasseter y su equipo comenzaron a crear cortos animados. En 1986 presentaron el corto Luxo Jr. en un festival. La lámpara saltarina, que hoy es el símbolo de Pixar, fue un par de aguas porque transmitía emociones usando solo luz, movimiento y tiempo de pausa.
Luego vino Red's Dream, la historia melancólica de un monociclo que sueña con triunfar en el circo, y en 1988 Teen Toy, un juguete que cobra vida, un concepto que más tarde inspiraría a Toy Story. Ese corto ganó un Oscar, pero Pixar seguía sin ser rentable. La mayor parte de sus ingresos venía de hacer comerciales para marcas como Tropicana, Lifesavers o Listerine. En 1991, Disney se interesó en trabajar con Pixar. Jeffrey Katzenberg, jefe de animación, quería innovar con un largometraje 3D. El acuerdo, Pixar haría 3 películas animadas por computadora, empezando por una historia sobre juguetes que cobraban vida cuando los humanos no miraban, proyecto que llevaría el título de Toy Story, cuya producción fue caótica. En un punto, Disney detuvo todo porque el tono era demasiado cínico. Woody, en la primera versión, era grosero, antipático, y Lasseter y su equipo tuvieron que reescribir la historia en semanas, dándole más corazón. Finalmente, en 1995, Toy Story se estrenó, costando 30 millones y recaudando más de 360 millones. Más importante aún, demostró que el cine 3D podía ser emocional, divertido y exitoso. Tras Toy Story, Pixar encadenó éxitos: Bichos en 1998, Toy Story 2 en 1999, Monsters Inc. en 2001, Buscando a Nemo en 2003, la grandiosa Los Increíbles en 2004. Cada película llevaba la tecnología a un nuevo nivel: el pelaje realista de Sully, el agua viva de Nemo, las multitudes digitales de Bichos. Steve Jobs aprovechó el momento en 1995. Tras el estreno de Toy Story, Pixar salió a bolsa. Las acciones se dispararon y Jobs recuperó su estatus de multimillonario, pero los negocios con Disney se tensaron. Jobs quería un acuerdo más justo para Pixar y en 2004 rompió relaciones, declarando que Cars sería su última colaboración, aunque eso no duró mucho. En 2006, bajo la dirección de Bob Iger, decidió comprar Pixar por $7.4 millones. También Jobs se convirtió en el mayor accionista individual de Disney y obtuvo su asiento en la junta directiva. ¿Pero esto realmente era así? ¿Cuál fue el motivo de la compra? Verán, tras el éxito de las películas de Pixar, Disney comenzó a plantearse si realmente el público seguía interesado en la animación tradicional, ya que sus últimas películas animadas habían sido un fracaso rotundo, como Atlantis, que había tenido un presupuesto de 120 millones y apenas si recaudó 180 millones, o Tierra de Osos, que si bien no es un fracaso se puede considerar un éxito muy pequeño, pues apenas si recaudó 250 millones de dólares, pero sin duda el mayor golpe para la compañía en esos años fue El Planeta del Tesoro, que con un presupuesto de 140 millones apenas si recaudó 109 millones. La película no recuperó ni su inversión, generando pérdidas significativas para Disney, que por cierto en alguna otra ocasión ya hablaremos de esa película. Tras ese duro golpe de realidad, Disney comenzaría la producción de sus propias películas animadas en 3D. Sin embargo, aquí estamos para hablar de Pixar, ¿no? Seguro te preguntas por qué te estoy diciendo todo esto de Disney. Aquí viene donde Disney fundaría Circle 7 Animation. Este estudio fue creado por Disney para lanzar secuelas directo a video de las películas de Pixar, ya que Pixar estaba considerando dejar a Disney en ese momento. Sin embargo, John Lasseter comprendió que en su acuerdo de distribución con Disney habían cedido los derechos de todas sus películas a Disney, y aunque Lasseter estaba totalmente en contra de hacer secuelas de sus películas, el trato ya estaba hecho y Circle 7 Animation ya estaba trabajando en la producción de Toy Story 3, la cual sería muy diferente a la que todos conocemos, ya que en esta versión Buzz resultaría estar defectuoso, haciendo que la madre de Andy lo devuelva a la compañía para que le den un nuevo Buzz, siendo así como Woody y sus amigos tendrían que reparar y salvar al guardián espacial. Sin embargo, en un último esfuerzo para salvar la compañía, Lasseter vendió Pixar a Disney. La compra no solo le aseguró la continuidad creativa de Pixar, sino que puso a John Lasseter como jefe creativo de toda la animación de Disney, incluyendo Walt Disney Animation Studios, lo cual le daba ahora el control total de las secuelas de sus películas y cerrando así Circle 7 Animation. Pixar mantuvo una racha de éxitos con Ratatouille, Wall-E, Up y Toy Story 3, pero también enfrentó críticas cuando empezó a lanzar más secuelas que historias originales.
Eso hasta que en 2018 Lasseter tuvo que abandonar la compañía tras múltiples denuncias por acoso y comportamiento inapropiado con ex empleadas y trabajadoras activas en Pixar. Esto provocó el cese de todas las películas que estaban siendo planeadas en ese momento en Pixar y se le dio la dirección de la compañía a Pete Docter, quien había sido el director de éxitos como Monsters Inc. y Up. Sin embargo, con la entrada de Pete llegaría también lo que para muchos es la era más oscura de Pixar. Personalmente yo no llamaría esto como una era oscura en la compañía. Para mí esta fue más una era de cambio y evolución, donde Pete Docter buscó experimentar con nuevas historias y estilos de animación. Pues en 2017 Spider-Man Into the Spider-Verse había roto los límites de lo que creían que una película animada podía ser, pues hasta ese momento Pixar y los demás estudios rivales buscaban tener la animación más realista posible, pero tras Into the Spider-Verse los estudios habían comprendido que no habían explotado las verdaderas posibilidades que la animación podría ofrecer. Así fue como Pete Docter comenzó a darle luz verde a nuevos proyectos, con historias de carácter más personal o incluso casi biográficos, creados por jóvenes y nuevos talentos que llegaban recién a la empresa, recién egresados, y contar historias diferentes que posiblemente bajo la dirección de John Lasseter jamás habrían recibido luz verde. Así fue como llegarían películas como Luca, Turning Red, Soul, Elemental y Onward. Pero entonces, ¿por qué se le considera una era oscura? Todas estas películas fueron un fracaso en taquilla, y algunas ni al cine llegaron, fueron estrenadas directamente en la plataforma de Disney Plus. Y peor aún, ni la crítica ni el público aceptó estas películas. Muchos las consideraron un bajón comparado a las grandes películas que Pixar ya nos había acostumbrado en su estándar de calidad. Además, se criticaba un bajón creativo en cuanto al diseño de personajes, acusándolos de usar el mal llamado estilo CalArts, que tanto marcó la década de los 2010 por los diseños genéricos de los personajes basados en esta figura. Tras esto, Docter fue movido de la presidencia general de Pixar, dejando el puesto en manos de Jim Morris como presidente de Pixar y Pete Docter quedando como director creativo. Desde entonces, Pixar no ha hecho más que anunciar secuelas que son mayormente criticadas por querer exprimir cada centavo posible de las franquicias que fueron exitosas para la compañía. Sus películas más recientes han dejado mucho que desear, como lo demostró su más reciente fracaso, Elio, una película que está siendo considerada el mayor fracaso de la compañía. La historia de Pixar no solo es tecnológica, es la historia de personas que se negaron a aceptar límites, de un animador despedido que no dejó de soñar, de un ingeniero que pensó que la computadora podría ser un pincel, y de un empresario que apostó millones cuando todos pensaban que estaba loco. Pixar no solo cambió la animación, cambió la forma en que el mundo siente las películas. Y si bien en estos momentos la compañía no está en su mejor momento, si algo nos ha enseñado esta historia es que cuando menos lo esperemos nos estará sorprendiendo nuevamente con historias mágicas que harán volar nuestra imaginación como cuando éramos niños. Y si no es así, al menos hagamos volar las vistas de este video compartiendo este contenido con cualquier persona que tú creas que le pueda gustar. Y si este video te gustó, recuerda dejar tu like y suscribirte. Demuéstrame que llegaste hasta este punto comentando el emoji de una lámpara en los comentarios. Y únete a mi servidor de Discord. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Cuídate, chao, bye.